Esmeralda te enseña historia. Primera intervención francesa en México. Corría el año 1838 y solo habían pasado 17 años desde que México logró la independencia de España en 1821. El país era grande y rico en recursos, pero también estaba lleno de conflictos. Había muchas peleas entre los mismos mexicanos. Unos querían que el poder lo tuviera el gobierno federal y otros querían que el poder se concentrara en un solo presidente. Además, la economía estaba muy mal. El dinero no alcanzaba ni para pagar a los soldados y mucho menos para arreglar calles o escuelas. A todo esto se sumaban los robos, los saqueos y el desorden en muchas ciudades. México también tenía una enorme deuda externa y múltiples reclamaciones de indemnización por parte de ciudadanos extranjeros, sobre todo ingleses, españoles y franceses, por daños a sus bienes durante las guerras internas. Mientras tanto, al otro lado del océano, en Francia, gobernaba el rey Luis Felipe I, que quería demostrar que su país era fuerte. Francia tenía ciudadanos viviendo en México como comerciantes, artesanos, panaderos y pasteleros. Uno de ellos era un hombre llamado Remontel, que tenía una pastelería en Tacubaya, un barrio cerca de la Ciudad de México. En el año 1832, su tienda fue saqueada por soldados mexicanos durante unos disturbios. Los soldados rompieron cosas, se llevaron pasteles, platos, muebles y no pagaron nada. Remontel se quejó muchas veces ante el gobierno mexicano, pero nadie le hizo caso. Entonces decidió pedir ayuda al gobierno francés. No solo quiso ayudarlo, sino que usó su caso como una excusa para exigir que México pagara por todos los daños hechos a ciudadanos franceses en el país. Estas reclamaciones incluían no solo negocios pequeños como el de Remontel, sino también propiedades destruidas en Veracruz, Campeche y otras regiones donde los conflictos civiles habían afectado a comerciantes. La cantidad que exigían era enorme para la época, 600,000 pesos, cuando un salario normal era de unos 25 pesos al mes. El embajador francés en México, Barón de Faudis, entregó un ultimátum al gobierno mexicano exigiendo el pago inmediato. México, por supuesto, se negó a pagar. Decía que era una exageración y que no tenía dinero. Entonces el gobierno francés mandó barcos de guerra a bloquear el puerto de Veracruz. El bloqueo se inició el 16 de abril de 1838. Este puerto era muy importante porque ahí entraban y salían productos que el país necesitaba para sobrevivir. Al bloquear el puerto, el comercio se detuvo y la economía mexicana empeoró. El bloqueo fue acompañado por la presencia de varios buques de guerra franceses, incluyendo la fragata Hermione y el navío insignia Nereide. El 27 de noviembre de 1838, los franceses atacaron con cañones la fortaleza de San Juan de Ulúa. Así comenzó oficialmente la primera intervención francesa en México.
que más tarde se conocería con el nombre de Guerra de los Pasteles, por la historia del pastelero Remontel. En esa batalla reapareció un personaje muy conocido en la historia de México, Antonio López de Santa Anna. Aunque estaba retirado, decidió defender a la patria. Se enfrentó a los franceses, pero en la lucha fue herido de gravedad en una pierna, por lo cual tuvo que ser amputada. La herida ocurrió cuando una bala de cañón lo alcanzó mientras coordinaba la defensa en el puerto de Veracruz. Este acto de valor lo convirtió en un héroe nacional y le permitió regresar al poder, algo que haría varias veces a lo largo del siglo XIX. Santa Anna incluso mandó enterrar su pierna con honores militares y la usó como símbolo de su sacrificio por México. Después de varios meses de tensión y con la presión de otros países como Inglaterra, que también tenía intereses en América, Francia y México llegaron a un acuerdo. La mediación británica fue clave, pues Inglaterra temía que el conflicto se extendiera y afectara su propio comercio en América. En marzo de 1839 se firmó la paz. México aceptó pagar la indemnización a cambio que Francia retirara sus barcos y cesara el ataque. Sin embargo, el conflicto dejó tensiones sin resolver y una profunda herida en las relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que eventualmente conduciría a una futura y más grave segunda intervención francesa en el año 1862. La primera intervención francesa, conocida como la Guerra de los Pasteles, fue mucho más que una simple disputa por una pastelería. Esto representó la primera vez que México enfrentó una invasión extranjera tras su independencia. Aunque se aceptó una indemnización, México dejó claro que no se sometería fácilmente a las presiones extranjeras, reflejando así su fortaleza y compromiso con su soberanía.